Hola, en este video conoceremos un poco de las funciones básicas que podemos utilizar en Excel. Lo primero que vamos a hacer es abrir un documento y en este documento podemos observar que está organizado con letras de manera vertical y con números de manera horizontal. Estas letras representan columnas y los números representan filas. Cuando hay una intersección entre una columna y una fila le llamaremos celda y es lo que Excel señalará cuando nosotros trabajemos alguna fórmula. Entonces, en ese sentido, si yo me ubico aquí, estoy en la celda B3. Si yo me ubico acá, estoy en la celda E4. Si ahora me ubico de este lado, estoy en la celda G8. Es como unas coordenadas. Señala primero la columna y luego señala la fila. Bueno, vamos a iniciar con la información que vamos a registrar para trabajar la distribución de frecuencias. Vamos a trabajar primero la variable cualitativa. Entonces, aquí vamos a poner el título del problema que me haya tocado. En este caso, por ejemplo, opinión. Lo voy a poner en mayúsculas. Opinión de los clientes. Veamos que el título sobrepasa 2 columnas, entonces puedo hacer dos cosas: ampliar la columna arrastrando de esa manera, o voy a utilizar el siguiente comando. Selecciono y me voy de este lado. Aquí dice combinar y centrar. Doy clic y automáticamente centra el título y desaparece, la línea de división de las columnas, sin que desaparezca en todas las columnas, solo en la parte del título. Y voy a empezar a registrar mis datos. En este caso, pues la variable es cualitativa, entonces son letras. Dependiendo de la cantidad de datos, yo voy a decidir si lo registro en una o en dos o hasta 3 columnas. Vamos a poner algunos más. ¿Listo? Ya registré mis datos. Ahora en esta parte voy a poner tabla de distribución de frecuencias. De la misma manera, selecciono y le doy combinar y centrar. Y voy a empezar a organizar la información. Como estoy hablando de opinión de los clientes, supongo que de algún servicio que no señala el problema como tal, pues lo puedo dejar así. Opinión o nivel de satisfacción, dependiendo de lo que diga su problema. Frecuencia. Menor que. No vamos a trabajar mayor que, solo menor que. Podemos abreviar o podemos usar los símbolos.
Voy a insertar el símbolo de menor que. Que es este. Frecuencia acumulada menor que. Podemos entrar, cambiar tamaño de letra, tipo de letra, así como lo hacemos en Word. Y vamos a empezar a poner nuestras categorías. Excelente, muy bien, bien y regular. Yo puedo elegir, por ejemplo, aquí abajo poner acotaciones y describir a la persona que lea esta información qué significan estas letras. Entonces, terminando la tabla, haré las acotaciones correspondientes. Lo mismo que se hace en una gráfica circular. Ahora, ¿cómo contamos las frecuencias? Podemos hacerlo de manera manual, pero bueno, Excel puede ayudarnos con el conteo, sobre todo si son más datos. Entonces, cuando yo quiera insertar una fórmula, lo que voy a hacer es escribir signo igual, siempre, antes de insertar fórmula, signo igual. Y lo que yo quiero es que cuente, voy a usar una función que se llama contar sin. Entonces me voy a las fórmulas, aquí donde dice más funciones, y aquí estadísticas, y voy a buscar contar si. Aquí hay contar. Si yo solo doy contar, bueno, Excel lo va a tomar todas como si fueran la misma, como si todos fueran 1, todos fueran 5, y no es así. Tienen, digamos, una característica, uno es excelente, otro es muy bien, regular, etc. Entonces a esa característica se le llama condición. O sea, yo quiero que cuente solo algunas, no todas. Entonces cuando pasa eso, yo voy a usar la función contar si. Automáticamente me aparece una tabla que dice rango y criterio. El rango es toda la información que yo tengo. En este caso, esto es el rango. Todos estos datos son el rango. Y el criterio es lo que yo quiero que cuente. Por lo tanto, voy a seleccionar, así, cuando está en forma de crucecita, me selecciona de A2 a C9. Quiere decir que la información se ubica desde A2 y termina en C9. ¿Qué criterio? Bueno, yo quiero que cuente las E, mayúscula, aceptar. Y automáticamente me ha contado 6. Lo mismo voy a hacer con las siguientes. Igual, más funciones, estadística, contar sin. Vuelvo a seleccionar la información, que es mi rango, y mi criterio ahora es MB. Aceptar. Tengo 5. Me voy con la siguiente. Igual, más funciones, estadística, contar sin. Selecciono mi información y el criterio es B. Aceptar. Y lo mismo hago con R. Igual, más funciones, contar sin. Selecciono. Aunque aquí, además de seleccionar, yo puedo escribir la intersección de columna y fila donde está la información, pero a mí se me hace más fácil seleccionar. También pueden escribirlo. Y el criterio es R. Aceptar. Ya tengo mis frecuencias. Entonces aquí voy a poner sumatoria. Y de la misma manera una fórmula igual. Aquí puedo escribir la palabra suma. Y aparece suma. Le voy a decir que quiero que sume. Así en forma de crucecita selecciono. Se va a poner en color azul.
cierro paréntesis, quiere decir que he terminado mi fórmula, enter, y yo tengo en total 24 datos. Entonces mi muestra, n minúscula es igual a 24. Vamos con la frecuencia acumulada o frecuencia absoluta menor que. Cuando tenemos la menor que, empezamos con la primera, se pasa igual y las siguientes son sumas sucesivas. De la misma manera le voy a decir qué quiero que sume. Entonces voy a poner igual, suma, y yo quiero que sume esta celda, o sea, la primera, con la segunda, y le cierro paréntesis, enter. Ya tengo 11. Yo sé que podemos hacer las sumas de manera mental, pero la idea es practicar en Excel, aunque podamos usar calculadora, podamos hacerlo de manera mental. Entonces la siguiente suma, me ubico en la celda correspondiente, igual, suma, y ahora yo quiero que sume 11, bueno, esta celda, más la siguiente celda que es 9, cerramos paréntesis y ya tenemos 20. La siguiente igual, suma. Cuando yo seleccione la función tengo que dar doble clic, entonces 20 más la siguiente que es 4, cierro paréntesis, enter. Y ya tengo la sumatoria de frecuencias menor que. A esta tabla yo le puedo dar formato, le puedo dar color. Aquí tienen todo lo que pueden hacer. Estilo de celda. Aquí vienen algunas, como ya predeterminadas, o ustedes pueden escoger el tipo de formato que quieran darle a la tabla. Entonces vamos de este lado a la frecuencia relativa. Entonces escribimos frecuencia relativa. Frecuencia relativa. En Excel hay algo que se llama cociente. Sin embargo, no está del todo relacionado con la división, que es lo que nosotros necesitamos en la frecuencia relativa. Tiene otro tipo de función ese cociente que aparece aquí en Excel. Entonces, para que no se vayan a confundir, en Excel nosotros para señalar la división tenemos que utilizar una diagonal y le voy a decir qué es lo que quiero que divida. Entonces yo ya sé que la frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada una de mis frecuencias entre la sumatoria. Entonces le voy a poner lo siguiente. Voy a poner igual. Voy a poner la sumatoria que es esta. Diagonal. Y esta sumatoria quiero que la divida entre esta. Y le voy a dar enter. No, creo que la puse al revés porque nos tiene que salir decimal. Entonces es primero esta, la frecuencia. Diagonal y entre el total. Ya está. Observen que en mi programa aparecen comas. Entonces, en este caso, en Excel el punto decimal es una coma. Dependiendo de la configuración que ustedes tengan, puede venir con coma o con punto decimal. Veamos si arrastrando Excel puede hacer las divisiones restantes o tenemos que hacer una por una. Nos marca error, quiere decir que tenemos que realizar una por una. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto y nos vamos a ir celda por celda. Igual a la siguiente frecuencia, diagonal entre el total y le doy enter. Siguiente, igual 9,
entre 24, enter. Y la última, igual 4 entre 24 y le damos enter. Ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora vamos al redondeo. De la misma manera podemos redondear sin necesidad de Excel, pero bueno, vamos a aprender a redondear utilizando este programa. Escribimos de nuevo signo igual, me voy a mis fórmulas, más funciones, estadística, y voy a buscar redondear. Si no encuentran alguna función, pueden escribirla. Entonces, en este caso, aquí está. Poniendo las primeras dos letras ya me sale redondear impar, redondear par y solo redondear. Entonces vamos a poner solo redondear. Le doy doble clic y me dice número, punto y coma, número de decimales. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la celda que quiero que redondee, que es esta. Ahora, enseguida voy a escribir punto y coma y voy a poner cuántos decimales necesito. En este caso necesito 4 decimales. En este caso, pues nada más tengo 2. Lo voy a dejar igual. Vamos a ver si arrastrando puede redondearme las siguientes. Ahí está. Lo que está haciendo es eliminar el número de decimales excedentes que tenemos y los está dejando en 4. Si se dan cuenta, no está subiendo al siguiente decimal. A esto se le llama truncar una cantidad, entonces eliminamos algunos decimales. Lo vamos a dejar de esa manera para la siguiente columna, que es el porcentaje. Vamos a hacer nuestras sumatorias de frecuencia relativa, que sería aquí, igual, suma, y selecciono los datos que quiero que sume, cierro paréntesis y me da exactamente 1, pero me dio exactamente 1 porque no eliminé ningún decimal. Ya cuando hice el truncamiento de las cantidades, o sea, con 4 decimales, entonces sí, ya no me va a dar 1 exactamente. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar esto por 100. Entonces, de la misma manera voy a poner signo igual y le voy a señalar que quiero que multiplique. Quiero que multiplique esta celda. En Excel no ponemos X para señalar por, sino ponemos asterisco por 100. Y doy enter y me da 25%. Y vamos a arrastrar. Aquí es 25%, 20.83%, 37.5% y 16.67%. Vamos a hacer lo mismo, redondear, pero ahora vamos a redondear el porcentaje. Y entonces pongo signo igual, busco redondear, doble clic y le señalo que quiero que haga, qué celda quiero
que haga para redondear. Entonces voy a señalar la primera que tengo, que es del 25, punto y coma nuevamente, y voy a señalar el número de decimales. Como quiero un redondeo exacto, pues no necesito decimales. Lo que quiero es eliminar, entonces le doy enter. Voy a arrastrar y vean, ha redondeado este a 21, este a 38 y este a 17. Este, por ejemplo, es diferente a lo que nosotros hubiéramos hecho con lápiz y papel, porque nosotros redondeamos de punto 6 hacia arriba y en el programa redondea de punto 5 hacia arriba. Por eso ese 37.5 sube a 38. Vamos a hacer la sumatoria del porcentaje y la sumatoria del redondeo. En este caso vamos a poner igual, suma, doble clic y señalo que quiero que sume, cierro paréntesis, enter. Y del otro lado me sale igual. Como esta columna, esta depende de esta, pues hizo las sumas automáticamente. Al mover esta, evidentemente se mueve esta. Entonces, cuando nosotros trabajamos fórmulas, si modificamos alguna de estas, algún dato, se mueve la siguiente, si es que las fórmulas están relacionadas. Ya tenemos el porcentaje, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada menor que. Y ahora vamos a trabajar el ángulo. Entonces, voy a poner de este lado ángulo. Y para trabajar el ángulo, pues tengo que recordar cómo es que se calcula el ángulo. Entonces voy a poner signo igual, paréntesis, ahorita les explico por qué paréntesis, y voy a usar este que es mi porcentaje, ya redondeado, por 360, y eso lo voy a dividir entre 100. Le doy enter y me sale un ángulo de 90 grados. Veamos, arrastramos y hacemos la sumatoria correspondiente. Obviamente el ángulo también lo vamos a redondear. ¿Por qué aquí usé paréntesis? Si yo no uso paréntesis, no le estoy señalando al programa qué quiero que haga primero. Entonces, si yo lo dejo sin paréntesis, lo que el programa va a hacer primero es dividir 360 entre 100 y luego lo va a multiplicar por la celda. Es decir, está respetando la jerarquía de operaciones. Al poner el paréntesis, le señalo que primero se resuelve lo del paréntesis y luego se divide entre 100. Entonces, por eso es importante recordar un poco de la jerarquía de operaciones, porque así nosotros podemos señalarle al programa, cuando una operación es muy larga, qué quiero que realice primero. Y lo que yo quiera que realice primero lo voy a encerrar entre paréntesis. En este caso, la multiplicación, y luego quiero que realice la división. Vamos a redondear el ángulo. Igual voy a poner igual, redondear, doble clic y voy a seleccionar el número y no quiero decimales, entonces punto y coma. Generalmente en Excel se utiliza punto y coma o coma para separar la condición que yo le estoy dando al programa. En este caso, la condición es que no quiero decimales, quiero que sea un número entero. Entonces le doy enter y voy a arrastrar. Y aquí nos da 137, 61, 76 y 90. Vamos a ver cuánto nos da la sumatoria. Igual, suma. Seleccionamos la información y cerramos con un paréntesis y nos da 364. Quiere decir que nos pasamos por algunos.
Entonces podemos escoger redondear o no redondear, puesto que en el programa, como el programa va a ser la gráfica, entonces sale mucho más exacta, ya no nos tendríamos que estar peleando con el transportador. Entonces, si yo elimino esta parte de redondear, del redondeo, y me quedo solo con esta que tengo aquí, puedo hacer la sumatoria aquí. Y selecciono mis datos, cierro y me da 363.6. Entonces es un poquito menos, unas décimas menos de lo que teníamos antes. Ahora, ¿por qué nos sale un poco más? Porque redondeamos el porcentaje. Si no hubiéramos redondeado el porcentaje, pues entonces el ángulo nos saldría exacto. Por ejemplo, vamos a borrarlas. Vamos a quitar estas y lo vamos a dejar sin nada, así. Y si yo aquí pongo ángulo, y realizo la misma operación igual, y recuerden que ponemos paréntesis para señalarle que quiero que haga primero. Quiero que este lo multiplique por 360, cierro, y que luego lo divida entre 100 y le doy enter. Entonces arrastro y ese es mi ángulo, y entonces puedo hacer la sumatoria y selecciono la información y me da 360 porque usé todos los decimales que tenía, por eso me da exacto, no utilicé el redondeo. Entonces ustedes pueden escoger redondear o no redondear, pero esto lo hicimos para que observen cómo se redondea en Excel, y que en algunas, en esta, por ejemplo, en la frecuencia relativa, lo que está haciendo es truncar los números y dejarlos solo con los decimales que yo necesito. Y acá, cuando hablamos del porcentaje o del ángulo, sube el decimal al siguiente. Ya que tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, podemos darle formato y hacer nuestras gráficas correspondientes.